Muy buenas tardes para todas las personas que nos ven en una nueva lectura en vivo de Uno de cada estantería. Saludamos a todas las personas que están conectadas en estos momentos a través de este en vivo en Twitch, y también saludamos a las personas que nos ven en diferido a través de los videos que subimos en YouTube de estas mismas lecturas. Y también saludamos a nuestra creadora y fundadora de este espacio literario, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos ven, tanto a través de nuestro canal de Twitch, así como las personas que nos verán a través de nuestro canal de YouTube. ¿Cómo estás en esta nueva semana? Bien, listo para arrancar de nuevo con nuestras lecturas. Ok, bueno, pues para el día de hoy, bueno, yo también súper listísimo. Y para el día de hoy, bueno, teníamos eh, varios varias personalidades que podíamos celebrar. Sin embargo, pues me decidí hoy por una escritora irlandesa. Ya hemos hablado de ella por interno. Se trata de Iris Murdoch. Muy bien, pues bueno, cuando quieras cuéntanos esta nueva lectura para el día de hoy. Bueno, hoy es un fragmento de su novela, se llama El unicornio. Bueno, a pesar de que tiene otras tres, cuatro novelas importantísimas para la literatura, escogí esta porque, bueno, siempre nosotros con el tema paranormal y, y los fantasmas y esto, pero sí está considerada como una novela o gótica, o se puede leer también en clave de humor o de parodia de esas grandes novelas góticas de las que hemos hablado. Entonces, vamos a leer el primer capítulo y luego conversamos, ¿te parece? Perfecto, cuando quieras. Vale, esto se llama El unicornio por Iris Murdoch y dice así: ¿A qué distancia está? 25 kilómetros. ¿Hay algún autobús? No. ¿Hay algún taxi en el pueblo o coche que pueda alquilar? No. Entonces, ¿cómo voy a llegar? ¿Puede usted alquilar un caballo aquí cerca? No sé montar a caballo, dijo exasperada. Y en cualquier caso, está mi equipaje. Ellos la observaban con una curiosidad serena y distraída. Le habían dicho que la población local era amistosa, pero aquellos hombres grandes y lentos, si bien no eran exactamente hostiles, carecían por completo de la capacidad de reacción propia de la gente civilizada. La habían mirado con extrañeza cuando les dijo a dónde iba. Quizás esa era la razón. Se daba cuenta ahora de lo estúpido e incluso desconsiderado de no haber anunciado su hora exacta de llegada. Le había parecido más excitante, más romántico y en cierto modo menos intimidatorio llegar por su cuenta. Pero ahora que el desastrado trencito que la había llevado desde el empalme de Greytown se había alejado, tosiendo entre las rocas, tras dejarla rodeada por aquel silencio, convertida en motivo de atracción para aquellos hombres, se sentía indefensa y casi asustada. No esperaba semejante soledad, no esperaba el paisaje atroz. Ahí viene el coche del señor Scottow, dijo uno de los hombres, señalando. Ella miró a través de la bruma vespertina la desolada ladera de la colina, las terrazas escalonadas de piedra gris amarillenta, desnudas y monumentales. Segmentos erosionados de muro aquí y allá permitían intuir las vueltas y revueltas de una carretera empinada que descendía a la colina. Para cuando vio el Land Rover que se acercaba, el grupo de hombres se había apartado de ella, y para cuando el vehículo entró en el patio de la estación, todos habían desaparecido. ¿Es usted Marianne Taylor? Con el alivio de volver a sentirse ella misma, aceptó el tranquilizador apretón de manos del hombre alto que se apeó del vehículo. Sí, lo lamento. ¿Cómo ha sabido que estaba aquí? Como usted,
Como no dijo usted cuándo iba a llegar, pedí al jefe de estación de Greytown que estuviera atento y me enviara un mensaje con la furgoneta del correo cuando la viera esperar nuestro tren. La furgoneta llega a Gaze como poco media hora antes que el tren, y pensé que no sería usted difícil de identificar. Acompañó las palabras de una sonrisa que convirtió el comentario en cumplido. Marian se sintió reprendida, pero a la vez bien cuidada. Le gustaba a aquel hombre. ¿Es usted el señor Scotto? Sí, tendría que haberlo dicho. Gerald Scotto. ¿Son esas sus maletas? Hablaba con agradable acento inglés. Ella lo siguió al vehículo, sonriente y decorosa, esperando causar una buena impresión. El momento previo de miedo no había sido más que una tontería. Vamos allá, dijo Gerald Scotto. Mientras él metía las maletas en la parte trasera del Land Rover, ella vio en el interior en penumbra lo que al principio creyó que era un perro grande, pero que a continuación identificó como un chico muy guapo de unos 15 años. El chico no se apeó, sino que la saludó inclinando la cabeza desde detrás del equipaje. Este es James C. Evercreech, dijo Scotto cuando ayudaba a Marian a acomodarse en el asiento delantero. El nombre no le decía nada, pero ella se preguntó al saludarlo si se trataría de su futuro alumno. Confío en que tuviera usted oportunidad de tomar un té decente en Greytown. Hoy cenaremos tarde. Es muy amable por su parte que haya decidido unirse a nosotros en este lugar olvidado de la mano de Dios. Scotto puso en marcha el motor y el vehículo dio marcha atrás hacia la retorcida carretera. En absoluto, estoy muy emocionada por venir. Supongo que es su primera visita. La costa está bien, bella quizá, pero el interior es espantoso. No creo que haya ni un solo árbol entre aquí y Greytown. Mientras Marian, que ya se había percatado de ello, buscaba una forma de convertirlo en un mérito, el Land Rover tomó una curva cerrada tras la que apareció el mar. Se le escapó una exclamación. Era de un luminoso verde esmeralda veteado de púrpura oscuro, islotes irregulares de un verde más claro y menos brillantes, entreverados de sombras, asomaban de él rodeados por anillos de espuma. A medida que el vehículo continuaba trazando quiebros y ascendiendo, la escena aparecía y reaparecía, enmarcada por peñascos fisurados de roca gris que, ahora que estaba más cerca, Marian vio que estaban cubiertos de amarilla uva de gato y de saxífragas y de un musgo rosa y copetudo. Sí, dijo Scotto, bello sin duda. Me temo que yo ya estoy acostumbrado y contamos con muy pocos visitantes que nos permitan observarlo con nuevos ojos. Verá usted los famosos acantilados en un minuto. ¿Vive mucha gente por aquí? Es un paraje despoblado. Como ve, apenas hay tierra. Y en el interior, donde sí la hay, es en forma de ciénagas. La población más cercana es Blackport, nada más que un deprimente pueblo de pescadores. ¿No hay un pueblo en Gaze? Preguntó Marian, encogiéndosele un poco el corazón. Ya no, o apenas. Antes había algunas casas de pescadores y una especie de taberna. Un poco hacia el interior había un pequeño páramo y un lago, y la gente iba a cazar y a cosas así, aunque nunca estuvo realmente de moda. Pero una tormenta arrasó el sitio hace unos años. Se perdieron todas las embarcaciones de pesca y el lago se desbordó e inundó el valle. Fue un desastre bastante renombrado. A lo mejor leyó sobre ello. Y ahora el páramo no es más que otro trozo de ciénaga y hasta los salmones han desaparecido. Marian pensó, llevada por un presentimiento repentino, que a lo mejor Geoffrey tenía razón después de todo. Habían consultado juntos el mapa y él había meneado la cabeza. No obstante, Gaze figuraba señalado con tipos de tamaño considerable y Marian estaba convencida de que sería un sitio civilizado, con tiendas y un bar. El entusiasmo y la desesperación se habían ido dando el relevo durante el último mes. Ella se daba cuenta ahora de lo inocente que había sido imaginar su viaje como el inicio de una especie de felicidad. Geoffrey no había sido su primer amor, pero el sentimiento había tenido la intensidad de una primera vez, junto con la profundidad y el esmero que surgen del buen juicio siempre presente. Ella ya no era, después de todo, tan joven. Estaba muy cerca de los 30, y la impresión de que, hasta el momento, su vida solo había sido una serie de improvisados ensayos de puesta en escena, la había llevado a dar la bienvenida del modo más rapaz a lo que por fin parecía un evento real.
Decepcionada por completo, había afrontado la pérdida con intensa racionalidad. Cuando quedó claro que Joffrey ni la amaba ni era capaz de hacerlo, decidió que tenía que irse. Se había acomodado, quizá mucho, en su trabajo de maestra de escuela. Ahora, de pronto, veía evidente que la misma ciudad, incluso el mismo país, no podía contenerla a ella y también a él. Marian admiró su propia crueldad, pero se admiró incluso más por lo que vino a continuación. Cómo, tras dejar de querer expulsar por completo a Joffrey de su cabeza, de no tenerlo presente, descubrieron que, después de todo, podían seguir hablando de manera racional y amable. Ella fue generosa de una manera consciente, le permitió consolarla un poco por haberlo perdido, y obtuvo la dolorosa gratificación de descubrirlo a punto de enamorarse en el momento en que ella, asombrosa, desgraciadamente, se empezaba a recuperar. Lo había visto casi por casualidad, el curioso y pequeño anuncio. Joffrey se había burlado de ella, diciendo que solo estaba impresionada por un nombre ilustre y una fantasía de vida sofisticada. Era cierto que le atraían el nombre, Castillo de Gaze, y la remota región, con fama de hermosa. Una tal señora Crean Smith solicitaba una institutriz con conocimientos de francés e italiano. Se mencionaba un salario elevado, sospechosamente elevado, dijo Joffrey, incluso teniendo en cuenta lo solitario del lugar. Él se oponía al plan. En parte, notó Marian con ternura entristecida, por celos, por envidia al verla a ella rehecha tan pronto y dispuesta para la aventura. Marian había escrito enumerando sus títulos y recibido una amistosa carta de alguien llamado Geralt Scotto. Siguieron varias misivas más y el trabajo le fue ofrecido, pero sin que ella hubiera descubierto, ni tenido verdadero interés en indagar al respecto, la edad ni el número de sus futuros alumnos. Tampoco pudo deducir por la actitud del señor Scotto si se trataba de un amigo, un pariente o un criado de la señora Crean Smith, en cuyo nombre escribía. Marian volvió la cabeza disimuladamente para observar a Geralt Scotto. Era fácil porque se encontraba entre ella y el mar. También le habría gustado volverse hacia atrás y mirar al chico cuya silenciosa presencia tanto la incomodaba, pero era demasiado tímida para hacerlo. Sin duda, Scotto parecía empleando una terminología que haría a Joffrey mofarse de Marian con paternalismo, un miembro de la aristocracia. Su acento y modales proclamaban que no se trataba de un subordinado, y Marian conjeturó que podía ser un pariente o un amigo de la familia. Sin embargo, si vivía allí, ¿a qué se dedicaba? Era un hombre alto y atractivo, con un rostro expresivo y delicado, de cutis terso, y había algo en él propio de las maneras de un soldado. Tenía una tupida mata de cabello castaño y crespo, cuyos rizos llegaban hasta más abajo del cuello enrojecido, castigado por la intemperie. Los ojos pardos eran hermosos de un modo que se diría consciente. Parecía estar a comienzos de los 40 y quizá había empezado a ganar peso, dejando atrás la belleza anterior. Su aspecto era ahora más robusto, más cuadrado, algo rechoncho, aunque musculoso, no sin elegancia. Marian desplazó la mirada a las manos grandes e hirsutas que manejaban el volante. Se estremeció un poco. Se le había pasado por la cabeza la pregunta de si habría una señora Scotto. Ahí están los acantilados. Marian había leído sobre los grandes acantilados de arenisca negra. Bajo la luz brumosa parecían más bien marrones, y la serie de inmensos contrafuertes se prolongaba hasta donde alcanzaba la vista, estriados, perpendiculares al mar, inmensamente elevados, descendiendo en picado hasta sumergirse en el agua hirviente y blanca. Era el mar lo que parecía negro, entremezclado con la espuma como tinta con nata. Son maravillosos, reconoció Marian. Encontraba la vasta y oscura línea costera repelente y aterradora. Nunca había visto una tierra tan exenta de piedad hacia el hombre. Se afirma que son sublimes, dijo Scotto. De nuevo, no puedo juzgar. Estoy demasiado habituado a ellos. ¿Hay buenos sitios para nadar? Preguntó Marian. Quiero decir, ¿se puede bajar al mar? Se puede bajar al mar, pero aquí nadie nada. ¿Por qué? Nadie nada en este mar. El agua está demasiado fría y este mar mata a las personas. Marian, que era una nadadora experta, decidió ir a nadar a pesar de todo. Los destellos causados sobre el agua por el sol en descenso la deslumbraron.
Miró hacia tierra adentro, aún perturbadoramente consciente de la presencia del silencioso chico tras ella. La desnuda extensión de caliza cedía terreno, alzándose en terrazas nítidamente delimitadas que formaban unas mesetas bajas y gibosas, yacientes unas junto a otras como enormes monstruos fósiles. Unos pocos arbustos, escuálidos y rojizos, y avellanos inclinados hacia el este, se aferraban a la roca, que el sol volvía de un amarillo pálido y granuloso. Un paisaje singular, ¿no es así?, dijo Scottow. No del gusto de cualquiera, por supuesto, pero debería usted ver esas rocas en mayo y junio. Están completamente cubiertas de gencianas. Incluso ahora hay mucha más vegetación de la que parece a primera vista. Si busca, encontrará flores diminutas y extrañas, y plantas carnívoras. Y hay cuevas de lo más curiosas y ríos subterráneos. ¿Le interesan la geología, las flores y esas cosas? Veo que ha traído sus prismáticos. No entiendo de geología. Pensé que podría avistar pájaros, aunque en realidad tampoco sé mucho de pájaros. Yo no sé nada de pájaros, salvo de los que se cazan, pero podrá usted ver algunos curiosos por aquí, cuervos y águilas doradas y cosas así. Confío en que le guste caminar. Sí, mucho. Supongo que aquí uno puede perderse fácilmente. No hay muchos puntos de referencia en el peñascal. Apenas hay nada vertical salvo megalitos y dólmenes. Es una tierra muy antigua. La carretera había doblado hacia tierra adentro y serpenteaba entre afloramientos de piedra. El pavimento irregular dejó paso a un camino de grava repleto de baches. Scottow aminoró la marcha. Había algo oscuro delante, que resultó ser un pequeño grupo de burros. Entre estos había dos crías apenas más grandes que un fox terrier. El vehículo se abrió paso entre los animales, que se apartaron perezosos, caminando sobre las pezuñas hendidas. Soltaron unos extraños lamentos. Marian aprovechó el encuentro con los burros para volverse y mirar al chico. Este le dedicó una sonrisa de singular dulzura, pero ella no llegó a verle bien la cara. Son unas bonitas bestezuelas, dijo Scottow, pero preferiría que se mantuvieran fuera de las carreteras. Por suerte hay poco tráfico, aunque eso también significa que la gente conduce como el demonio. Hay un dicho por acá: solo te encontrarás con un coche en todo el día, pero te matará. Una curva del camino reveló de pronto, a lo lejos, una hermosa casa de grandes dimensiones. Su presencia era deslumbrante en mitad del paraje desnudo y poseía, bajo la bruma luminosa, cierta apariencia de espejismo. Se alzaba junto al mar, sobre un promontorio, una gran casa del siglo XVIII, gris, de 3 plantas. Marian había visto varias semejantes durante el viaje, pero siempre sin tejado. ¿Es el castillo de Gaze? Me temo que no. Es Riders, nuestro vecino más cercano. Gaze no es ni la mitad de grande. Confío en que no esté usted decepcionada. Todas las residencias señoriales de la zona acostumbran a denominarse castillos. ¿Y quién vive en Riders? Dado el escaso censo, podía ser una cuestión de importancia. Un recluso interesante, un anciano erudito llamado Max Lejour. ¿Vive solo en esa casa? Pasa el invierno solo, con la excepción del servicio, por supuesto. El invierno aquí es terrible y no todo el mundo puede soportarlo. En verano tiene visitas. Su hijo y su hija están ahora con él, y hay un hombre llamado Effingham Cooper que viene a menudo. Marian oyó un extraño sonido agudo tras ella. Se dio cuenta de que el chico se había reído. Se dio cuenta al mismo tiempo de que debía de ser mayor de lo que ella había imaginado. Aquella no era la risa de alguien de 15 años. Se volvió rápidamente y vio ahora su rostro de manera más clara. Era un querubín pálido, un tanto echado a perder, de unos 19 años, con cabeza alargada y barbilla puntiaguda. Unos mechones lacios, largos y claros, le colgaban sobre la frente y medio tapaban sus grandes ojos azules, claros e inteligentes, dándole una apariencia perruna. Se echó el pelo hacia atrás, abrió mucho los ojos y dedicó a Marian una sonrisa pícara con la que la hizo sentir cómplice de una broma privada. Scottow continuó hablando. Ese grupo, junto a nuestra pequeña banda, constituye toda la gente de bien que hay en 50 kilómetros a la redonda. ¿Verdad, Jamesy? Hubo una leve aspereza en el tono. A lo mejor a Scottow le había molestado su risa.
Marian ansiaba averiguar quiénes formaban nuestra pequeña banda. Bueno, para bien o para mal, lo sabría muy pronto. Me temo que ha venido usted a caer a un agujero espantoso, señorita Taylor. La mayoría de los campesinos son unos chalados y el resto algo peor. El chico tenía una voz grata y suave, con un asomo de acento local. No se crea ni una palabra de lo que diga, intervino Scotto. James sí es la luz que alumbra nuestros días, pero también es un incorregible fabulador. Marian rió incómoda. No podía adivinar el papel de Jamesy. En realidad tampoco adivinaba cuál era el de Scotto. Como si hubiera leído sus pensamientos, añadió: Jamesy tolera amablemente que yo conduzca el Land Rover. ¿El coche es suyo?, preguntó Marian, y seguidamente se percató del error. No exactamente. Jamesy ejerce como nuestro chofer y habitualmente nos soporta y nos anima cuando nos ponemos melancólicos. Marian se sonrojó. ¿Tendría que haberse dado cuenta de que Jamesy era un sirviente? Aquí comienza la propiedad. Verá usted un dolmen increíble a su izquierda en un minuto. La gran casa quedaba ahora fuera de la vista, oculta tras un domo calizo. El paisaje se había vuelto un poco más amigable y una variedad de hierba pequeña y de tonalidad reseca y pajiza, o quizá un tipo de líquen velludo, formaba parches de color azafrán entre las rocas. Unas ovejas de rostro negro y luminosos ojos ambarinos aparecieron de pronto sobre un pequeño peñasco y tras ellas el dolmen, contra un cielo verdoso. Dos inmensas rocas dispuestas en vertical soportaban una vasta losa que asomaba un buen trecho por cada lado. Era una extraña estructura asimétrica, en apariencia carente de propósito, si bien cargada de un terrible significado. Nadie sabe quién lo erigió, ni cuándo, ni por qué, ni siquiera cómo. Esas cosas son muy antiguas. Pero por supuesto es usted una persona instruida, señorita Taylor, y sabrá mucho más al respecto que yo. Después del dolmen comienza la ciénaga, que se extiende durante kilómetros. Y ahora, ahí tenemos Gaze. Cuando el coche empezó a descender, Marian divisó en la ladera de la colina de enfrente una gran e imponente casa gris, con fachada almenada y ventanas altas y estrechas que brillaban con la luz proveniente del mar. Estaba construida con la piedra caliza local y brotaba del paisaje un tanto a semejanza del dolmen, integrada en el mismo, pero a la vez sin formar parte de él. No es una belleza, me temo, lamentó Scotto. Siglo XIX, por supuesto. Aquí había una casa más antigua, pero ardió, como la mayoría. La terraza del 18 se conserva y los establos. Ese es nuestro pequeño río. Ahora no parece muy peligroso, ¿verdad? Y ese es el pueblo, lo que queda de él. El vehículo aminoró la marcha y pasó despacio sobre un largo puente de madera que cruzaba un canal de piedras grandes, moteadas y prácticamente esféricas. Un hilo de agua de color jerez se abría camino, errático, entre las piedras, y en las proximidades del mar se ensanchaba dando lugar a una laguna poco profunda y de superficie agitada por el viento, bordeada por marañas de algas amarillas brillantes. Unos pocos cottages, enjalbegados de una sola estancia, se acurrucaban formando un grupo desordenado cerca de la carretera. Marian se fijó en que algunos no tenían tejado. No había nadie a la vista. Más abajo y a lo lejos, enmarcado por los negros y perpendiculares acantilados, cuya altura era ahora evidente, estaba el mar dorado. La casa, Riders, volvía a ser visible tras ellos. El vehículo empezó a subir la otra falda del valle. A Marian la dominó de pronto un pánico atroz y paralizante. La asustaba mucho la idea de llegar, pero era más que eso. Temía las rocas y los acantilados y el grotesco dolmen y las cosas antiguas y secretas. Sus dos acompañantes ya no le parecían tranquilizadores, sino increíblemente extraños e incluso siniestros. Se sintió, por primera vez en su vida, completamente aislada y en peligro. Por un instante estuvo a punto de desmayarse de terror. A modo de llamada de auxilio, dijo: Estoy muy nerviosa. Sé que lo está, afirmó Scotto, sonriendo, sin mirarla, y sus palabras volvieron a tener un timbre protector. No debe estarlo. Pronto se sentirá como en casa. Somos un grupo inofensivo. Volvió a oír tras ella la aguda risa del chico. El coche pasó a trompicones sobre
sobre una valla para el ganado derribada y atravesó un inmenso arco almenado, un cottage para el guardés. Sin cristales en las ventanas, se erigía en un paraje agreste de arbustos castigados por el viento. La desigual senda de grava, erosionada por la lluvia e invadida de maleza, trazó una curva a la derecha y ascendió hacia la casa. Después del terreno rocoso y seco, la tierra allí estaba húmeda y era más oscura, cubierta por parches de hierba tiesa de un vivo verde. Fucsias rojas en flor salpicaban la ladera entre matas de rododendro desaliñadas y oscuras. La vía dio una nueva curva y la casa apareció más cerca. Marian divisó la balaustrada de piedra de una terraza que la rodeaba por completo y la alzaba a una buena altura sobre la tierra turbosa. Había un muro de piedra gris más allá y se insinuaba un jardín descuidado con unos pocos abetos mustios y una araucaria. El coche se detuvo y Scotto apagó el motor. Marian se sintió consternada por el súbito silencio, pero el pánico irracional había quedado atrás. Ahora estaba asustada de un modo convencional, estómago revuelto, timidez, enmudecimiento, y era horriblemente consciente de su entrada en un mundo nuevo. Scotto y Jamesy llevaron las maletas, sin mirar las ventanas vigilantes. Ella los siguió por los escalones conducentes a la terraza, de losas resquebrajadas y entre las que crecían hierbajos, por el porche de piedra, grande y ornamentado, y a través de las puertas batientes de cristal. Dentro, el silencio era de una variedad distinta, y estaba oscuro y hacía más bien frío, y había un olor dulzón a cortinas y humedad viejas. Dos doncellas con altas cofias de encaje y pelo negro y grasiento, que no dejaban de lanzarle miradas de soslayo, se acercaron por su equipaje. Jamesy había desaparecido en la oscuridad. Scotto dijo: Me imagino que querrá usted asearse. No hay prisa. Por supuesto, no nos cambiamos para cenar. No muy en serio, quiero decir. Las doncellas le enseñarán su habitación. Quizá le apetezca a usted bajar en media hora o así. La estaré esperando en la terraza. Las doncellas se apresuraban ya escaleras arriba con el equipaje. Marian las siguió a través de la semioscuridad. Los estaban en su mayor parte desnudos de alfombras y desnivelados. Guían, pero había suaves colgaduras, cortinas en arcos y tenues tejidos semejantes a telas de araña que pendían en puertas y rincones y se le enganchaban en las mangas al pasar. Finalmente fue conducida a una habitación tomada por la luz del atardecer. Las doncellas desaparecieron. Cruzó la habitación para asomarse a la ventana. Ofrecía una amplia vista del valle, hasta Riders y el mar. Este tenía ahora un tono azul pavo real y los acantilados, negro azabache, y disminuían en la distancia hasta donde las lejanas islas volvían a ser visibles sobre un cielo ámbar oscuro. Miró y suspiró, olvidándose de sus inquietudes. El estuche con los prismáticos nuevos colgaba de su cuello. Enfrascada en contemplar el paisaje, los sacó con torpeza. Eran un juguete encantador. Apuntó con ellos al valle. El puente de madera apareció asombrosamente próximo y el círculo mágico remontó despacio la colina hacia la casa de enfrente. Llegó a un muro y distinguió la textura desigual de la piedra, sobre la que el sol en declive caía oblicuo y formaba pequeñas sombras. Y a continuación, de manera inesperada, una balaustrada de piedra, como la de Gaze, y tras ella una ventana con los postigos echados. Desplazó los prismáticos lentamente y se detuvo en un grupo de alegres sillas de jardín y una mesa con una botella encima. Al momento siguiente, estaba mirando a un hombre. Se encontraba de pie en la terraza y la miraba a los ojos a través de unos prismáticos enfocados sobre Gaze. Marian dejó caer los suyos y se apartó a toda prisa de la ventana. El pánico regresó. Bueno, ese fue el capítulo de hoy. Cuéntame qué te pareció. Pues creo que es muy fiel a la descripción que dabas al inicio. Por momentos pensaba que estabas leyendo Drácula y por momentos pensaba que estabas leyendo una novela de romance, no sé, tipo Jane Eyre o algo por el estilo. Como que tiene esos dos estilos muy mezclados y las descripciones son, o sea, como que uno
En el momento en el que uno siente que ya se está convirtiendo completamente en una, pasa a la otra. Entonces es bien interesante como esa mezcla de estilos que tiene la autora. Sí, total. No sé si habías leído de pronto algo de ella. No, ni idea. La primera vez que la escucho. Bueno, pues creo que habíamos leído alguna vez un tratado sobre, pues como, bueno, lastimosamente la conmemoración del día de hoy, pues es su muerte. Ella murió afectada por el Alzheimer en el año 1999. Y sí, habíamos leído por ahí una historia pues de cómo había sobrellevado ella esto, pues después de haber sido pues una filósofa brillante y luego de eso pues una escritora que, como les decía, pues había cambiado o había revolucionado un poco la literatura de su época. Entonces sí, escogí esta novela porque pues dicen que es una novela insólita dentro de su producción. Ella siempre pues tiene algunos otros títulos que son más de humor negro, sí tiene como giros de pronto interesantes por ahí, pero pues siempre son una crítica de pronto a las clases altas. Tiene algunas cosas relacionadas de pronto con la moral, etcétera, pero pues esta historia particularmente dicen que es una novela muy extraña, como les decía, que se puede leer en dos claves, en clave de seriedad como novela gótica como tal, o también si se quiere como una parodia. Sí, en todas estas descripciones de los paisajes, de la llegada de la protagonista, como con unas expectativas un poco diferentes y llega y se encuentra con este sitio como tan, como tan perdido en el mundo, como vuelto nada, con casi nadie viviendo allá y empieza a cruzarse con personajes cada vez como más raritos, entonces es como... sí, tiene como muchas particularidades yo pensaba siempre en Drácula, como la llegada del personaje principal al castillo de Drácula. También se encuentra con el carruaje que no sabe muy bien de dónde salió, como le pasa a la protagonista. Ujú. También llega a ese sitio por una carta un poco rara, como que no tiene mucha información y solamente sabe que necesitan a alguien, en este caso una institutriz, pero no sabe para qué, ni por qué, ni de dónde salió ese pedido. Y todo eso va llevando a la protagonista. Entonces sí hay momentos en los que uno siente que algo muy malo va a pasar, pero, pero Sí. entonces se entrecruza con esta historia de sus amores y de cuestiones un poco más románticas, entonces como que ese flujo hacia como hacia ese destino un poco fatal que uno percibe siempre en estas novelas se corta un poco y pasa a un tono, no sé si más cómico, pero sí un tono más distendido de pronto, como que nos corta el ambiente de opresión como de terror y nos lo reemplaza por otro momentáneamente para después ese momento que pensábamos que era como más distendido, eh, lo lleva de nuevo a un tema un poco terrorífico. Entonces ese juego entre esas dos visiones me pareció bien interesante porque como que no le deja saber uno para dónde va esta vaina. O sea, es una novela de romance, es una novela de terror, ¿qué diablos está pasando en ese pueblo? Es importante lo que está pasando en ese pueblo. No, como que uno no sabe muy bien qué esperar, Ujú. cómo va a continuar la historia y eso puede de pronto ser muy atrapante, como que uno quiere saber al fin qué es lo que le quiere decir a uno esta señora con su novela. O si es que no quiere decir nada, que también podría Mm. pasar. Sí, totalmente. Además, bueno, no, yo no sé cómo, yo quedé muy picada, la verdad.
Y sí, también quisiera saber de pronto pues qué va a pasar. A mí me recuerda mucho una novela clásica también que se llama La otra vuelta de tuerca. No sé si Ujú. ya te había contado, que es Sí. como una novela que leí hace mucho tiempo, pero no la olvido, porque pues juega con esto, ¿no? Y tiene ese elemento de lo mismo, la institutriz, bueno, esto pasa un poco, no recuerdo muy bien, pero bueno, es más antiguo, porque bueno, no hay luz eléctrica, entonces me acuerdo que la portada de ese libro que yo tenía, pues era la muchacha con una luz así, súper asustada, y era un tema con los niños los niños que tenía que cuidar, y pues nunca salía como un monstruo como tal o algo así, pero precisamente esa novela se llama así porque le da una otra vuelta de tuerca al uso del terror. Es escrita por Henry James, un inglés, y tiene este escenario también. Empezamos como con ese viaje de la protagonista, ella pues con sus expectativas, ilusionada, y llega a esta casa inmensa, y los niños entonces ellos son los raritos porque empiezan a ver cosas, bueno, le empiezan a contar cosas respecto a la institutriz anterior, y bueno, empiezan como con ese juego de sombras, luces, y bueno, esta muchacha que empieza como a entrar en un estado mental entre la locura, entre la realidad, entre no saber qué está pasando, y no sé, me atrevería a apostar que eso le pasa a Marian aquí en este cuento. No sé cómo lo veas. Sí, probablemente no sabría decir, pues bueno, obviamente solo leímos un fragmento, no tenemos como muchos elementos de juicio para el asunto, pero al menos en principio Marian sí parece como una narradora confiable o como que la forma en la que describe las cosas nos dan a entender que sí, que ella también está como un poco extrañada por lo que está pasando, como que se Ujú. estaba imaginando una cosa completamente distinta y pues empieza a surgir este pueblito como vuelto nada y sí, la impresión de lo que le dice un personaje en un momento también que ella se asombra porque ve este castillo y le dicen no, ese no es, el nuestro es otro más chiquito, entonces no se vaya a asustar. Como que le da a uno la impresión de que sí, ella como que si Y bien, el si tema bien, del sí, ese muchacho que va ahí también, que se ríe, pero no sabemos ajá, qué está pasando, ¿no? sí, entonces ella como que como que desde un principio no sabía muy bien a qué iba, pero podríamos de pronto decir que estaba montada en unas expectativas propias de la época. Lo que tú decías, estas historias que comparten características similares de bueno, la institutriz que va a cuidar a unos niños, pues uno por lo general siempre espera, sí, una muchacha de pronto bien educada o una muchacha que tiene algunas habilidades específicas que una familia rica puede desear para que le enseñe a sus hijos o para que los eduque o para que los cuide. Entonces uno siempre tiene como esa percepción de, pues eso es una institutriz y eso es lo que hacen. Y sí, uno se imagina una muchacha así como con un vestido largo, con abotonada hasta el cuello, con el pelo recogido. Sí, una típica muchacha así como de institutriz que nos ha mostrado el cine. Ujú. Y yo creo que el cuento también juega un poco con esas expectativas, como pues si uno esperaría que llegara hacia la gran casa y la recibiera un gran señor con mucho dinero y de pronto una mamá despreocupada o yo qué sé, unos niños que son un desastre y se encuentra con estos personajes, empezando que la mujer con la que se encuentra es una mujer, ya 18 o 20 años decía que tenía. Eh, Ujú. entonces ya es como, ¿qué carajos está pasando aquí? Entonces uno se puede imaginar mil y una cosas teniendo en cuenta eso. Ujú. Y, y sí creo que le juegan a uno un poco con esas expectativas, al igual que le está pasando a la protagonista, uno también se va como, no desilusionando, pero sí como intuyendo que hay algo raro, que las expectativas no se están cumpliendo muy bien
Y sí, como tú decías, uno queda picado de saber, bueno, entonces para qué llamaron a esta vieja? ¿Qué es lo que quiere esta gente? O además que en ese pueblito todo olvidado de Dios, pues que para qué van a necesitar una institutriz, bueno, sí. Empieza uno a hacerse muchas preguntas que creo que son las mismas que tendrá la protagonista. Y creo que la novela logra muy bien crear ese ambiente o meterlo a uno en ese ambiente en el que se está sintiendo la protagonista. Es un ambiente como de incertidumbre, de no saber si esto me tiene que dar miedo o me tiene que sorprender o es algo completamente normal, como que uno no sabe cómo ubicarse y eso como que lo impulsa a uno a estar buscando un piso constantemente, a saber, bueno, cuéntenme un poquito más a ver cómo me siento. Total, total, además creo que hacen, bueno, es muy clara la identificación de pronto instantánea o bueno, muy rápida con Marian, porque pues nosotros como lectores pues también somos tan extraños como ella, ¿no? En ese ambiente, lo que tú dices, uno no, pues no sabe, bueno, empezando que sus motivaciones pues vienen como de algo que puede ser muy con lo que uno se puede relacionar fácilmente, ¿no? De pronto, quien no ha querido tal vez cambiar de ambiente, de pronto, quien no se ha sentido aventurero alguna vez, entonces, bueno, no siempre son las decisiones como en esa magnitud, como de, bueno, chao, me voy a un sitio que no conozco respondiendo a un aviso que ni idea. Pero sí, digamos que hay una identificación también, porque pues ella acaba de terminar una relación, digamos que se da también un ambiente clásico para empezar una aventura, ¿no? Entonces, pero pues sí, puede que no sea lo que ella esperaba en un principio, de pronto no llevaba como unas expectativas así, wow, porque pues su exnovio se lo había dicho, pero tal vez ella se fue como en contra de todo eso, esperando una nueva vida, ¿no? Y bueno, ahí vemos que de pronto la esperan muchas aventuras, pues tal vez no es lo que ella espera, ¿no? Sí, y ahora que mencionas eso también se puede trazar un paralelo interesante teniendo en cuenta pues lo que mencionabas de que se puede leer en tono de parodia Mm, con el cuento que leímos hace poco de James Joyce, que tiene una temática similar, una mujer que está tratando de mm, cambiar de ambiente, de alejarse, de embarcarse en un viaje que no sabe muy bien para dónde la lleva. Y aquí ujú. tenemos una mujer que lo hace y pues el resultado no es, pues no podría decir no que es malo, pero pues tampoco es como que toca aceptarlo porque pues ya nos metimos en esto y ya qué carajos, pero sí, no es como lo que la gran vida o el gran escenario que ella se estaba imaginando. Entonces, chévere como ese contraste de tonos en el de Joyce era mucho más, como mucho más enfocado en esas inseguridades o en esos miedos que podía tener esta persona. Y aquí es más enfocado en eso que tú mencionas, en la aventura, en arriesgarse, también con un tono de pronto un poco cómico de pues sí, si usted toma esos riesgos así como tan deportivamente, pues se puede encontrar con cosas no malas, pero pues con cosas como que usted dice pues, que carajos está pasando aquí. Entonces, eh, sí, es como chévere ver esos contrastes con un mismo tema, que es algo que ya hemos Ujú, visto aquí con otros temas, como con un mismo ujú. tema puedes crear un texto muy enfocado como en cosas más dramáticas, por llamarlo de alguna manera, o también como puedes crear una historia con temas un poco más cómicos, un poco más irónicos, más satíricos, sin cambiar la esencia de lo que está pasando, que es un personaje que se va de un viaje y no sabe qué esperar o no sabe qué hay al otro lado de ese viaje. Sí, además que chévere el paralelo que haces con el cuento de Joyce, porque pues Iris Murdoch también es irlandesa y bueno, la inspiración para esta novela dicen que la encontró en un viaje.
precisamente por estos acantilados, estos terrenos que pues agrestes, que también pues nos llevan a pensar que ese paisaje, y lo vemos claramente, también es una especie de protagonista en todo esto, pero vemos las descripciones que son exhaustivas, eh, que la protagonista de pronto empieza a interactuar con ellas. Me causó súper curiosidad el tema del dolmen este que hay en la mitad de todo, y me imagino, da como una impresión de que eso va a estar ahí. Recordemos que por lo general hay esos elementos que se nos mencionan en algunos puntos, pues eso seguramente va a ser importante después. Entonces sí, muy importante también el tema del paisaje y el papel que juega de pronto o que va a jugar, no lo sabemos, más adelante, pero pues en este capítulo lo vemos claro, además que creería que aporta mucho a la atmósfera, porque bueno, si nos dicen, no, pues el viaje y llegamos y la casa y esto, pues creo que no nos daría tantos elementos como si lo da de pronto esta narración de la llegada de Marian a este pueblo. Entonces, no, la pregunta del millón, ¿te irías de pronto en un viaje así? Pues probablemente sí. Pues hasta ahora como que la descripción del motivo no da para pensar que pueda ser una mala decisión, a pesar de todo lo que nos cuentan en este primer capítulo. Pues parece un viaje muy normal, ¿no? Como, además que decían que había una paga sospechosamente elevada, que era como unas instrucciones poco claras, pero pues sí es, bueno, no sé, yo creo que dependería un poco de cómo leemos la situación, porque pues uno puede decir, de pronto es una oportunidad, es un gangazo, es una oportunidad que me está poniendo el universo ante mis ojos, o pues si uno es más suspicaz, podría decir como, bueno, esto suena demasiado bien para ser verdad, y pues yo como que no me arriesgo. Entonces, eh, viviendo en la sociedad en la que vivimos, yo creo que me decantaría un poco más por la segunda opción, como que eso en un principio se veía demasiado bueno para ser verdad. Entonces, tal vez lo habría pensado un poco más, aunque en la situación en la que estaba Marian, pues no sé, uno puede tener muchos sentimientos encontrados y puede decir como no, esta es mi versión de me corto el pelo y arranquemos de cero. Entonces Sí. me largo y, pues, no, cualquier cosa que haya al otro lado debe ser mejor que lo que está pasando ahorita. Entonces no me importa. Además, si hay una buena paga de por medio, pues Ujú. hagámosle, que hijo de madres. Total. Y a las personas que nos están viendo, tanto en vivo como quienes nos van a ver en YouTube, pues sí, les preguntamos exactamente eso. ¿Se irían de pronto en un viaje así misterioso, con una muy buena paga? Eh, pero pues que si no se sabe exactamente a qué van, pero pues ustedes irían o no irían. Recuerden, estamos conectados con ustedes, estamos en todas las redes sociales, así que nos pueden decir qué piensan de este texto, qué piensan de lo que se va vislumbrando aquí para nuestra protagonista, y si les gustaría de pronto seguir leyendo este texto o si definitivamente no. Así que nos pueden contactar a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden, estamos en YouTube, donde van a encontrar estos videos con un día de retraso. También nos encuentran en Instagram, donde van a encontrar preguntitas sobre lo que estamos leyendo en este espacio. En Twitter van a encontrar fragmentos de las lecturas que estamos haciendo, y en Facebook, en nuestra comunidad, pues ahí nos pueden contar todas sus impresiones, les gustó, no les gustó, lo harían, no lo harían, van a seguir leyéndolo o no. A ti, Iván, te agradezco muchísimo por acompañarme en este espacio. No sé si quieres decir algo más. Nada, muchas gracias a las personas que nos ven en el en vivo, gracias por estar ahí con nosotros.
También a las personas que nos ven a través de YouTube, la invitación es también a que nos comenten, nos den sus opiniones, sus sugerencias, sus recomendados de lectura, si quieren algún recomendado o quieren leerlo ustedes mismos. Ya saben que la casa está abierta para que vengan a acompañarnos. Y gracias a ti, Cata, por esta excelente lectura del día de hoy, por brindarnos este espacio para leer entre todos y compartir esas historias que nos gustan, que nos llegan o que por alguna razón tenemos presentes en nuestras mentes para compartirlas con otras personas y que las conozcan y las disfrutemos entre todos. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con una nueva lectura. Que estén muy bien. Hasta luego, nos vemos en las estanterías. Chao, Chao, chao. chao.